resolver ahora ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, tomando en cuenta las condiciones y las unidades que habíamos citado anteriormente. En este primer ejercicio nos dice hallar el valor de la velocidad de un automóvil que se mueve durante 3 minutos una distancia de 0.7 kilómetros en el sistema CGS. Lo primero que nosotros vamos a hacer es colocar nuestros datos. En el ejercicio nos dan datos referenciales y los vamos a colocar acá. Nos dice inicialmente que necesitamos hallar la velocidad. Se mueve durante 3 minutos, entonces el tiempo es 3 minutos. Una vez teniendo el tiempo, vamos a también colocar la distancia. Habíamos dicho, podemos hallar la distancia nombrándola como X, ¿no? 0.7 kilómetros le voy a poner entonces. Listo, en el sistema CGS. Algo muy importante acá es el sistema de referencia. Nos dice el sistema CGS, por lo tanto yo debo utilizar estos valores en relación a las unidades para cada una de estas variables. Pero también observo que, por ejemplo, mi tiempo no está en segundos como indica acá, sino en minutos, y mi distancia está en kilómetros cuando debería estar en centímetros. Lo primero que voy a hacer entonces es convertir. Voy a convertir mi tiempo, estoy acá el tiempo, 3 minutos. De minutos lo voy a llevar a segundos. Yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Esto es factor de conversión. Minutos y minutos los elimino. Voy a copiar los numeradores. 3 por 60. Esto en segundos dividido entre 1. Lo estoy haciendo de esta manera para comprobar y verificar los pasos que voy a hacer. Voy a utilizar mi calculadora. Estamos acá. 3 por 60 dividido entre 1. No altera en nada este valor. Me da 180 segundos. 180 segundos viene a ser mi tiempo. Entonces yo ya he convertido a la unidad que me ha pedido, ¿no? Hago el siguiente valor. Distancia. Habíamos dicho que distancia 0.7 kilómetros. Esto debo convertir a centímetros. Acá estamos, centímetros, ¿no? Entonces, lo primero que yo voy a convertir es 1 kilómetro a metros. Sé que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Voy a eliminar entonces estas variables, kilómetro y kilómetro, y voy a seguir convirtiendo. Estoy en metros, debo llevar a centímetros. Yo sé que 1 metro tiene 100 centímetros. Listo. Acá puedo eliminar entonces otra variable más. Metros y metros. Lo que finalmente me va a dar acá un valor de 0.7 por 1000 por 100. La unidad que me queda es centímetros en el numerador y abajo es 1 por 1, ¿no? Esto no se olviden que es la distancia. Voy nuevamente a mi calculadora, entonces multiplico, fíjense en el numerador si quiero utilizar estas fracciones, 0.7 por 1000 por 100 dividido entre 1 por 1. Me sale exactamente 70.000 centímetros, ¿no? Ese es el valor de la distancia. Listo, ya tengo todos los valores en las unidades que me pide. Voy a observar, si yo quiero hallar la velocidad, voy a utilizar la primera ecuación, la que estamos remarcando, que me dice velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Voy a copiar entonces esa ecuación. Dice velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Voy a reemplazar, por lo tanto, distancia es 70.000 centímetros sobre el tiempo que he hallado hasta acá, 180 segundos, ¿no? Listo. La pregunta viene acá. Vamos a hacer el valor. Fracción 70.000
dividido entre 180. 388,889. La velocidad, por lo tanto, va a ser 388,889. Y acá viene la aclaración, ¿no? Si bien inicialmente hemos dividido los valores numéricos y me da este valor, las unidades no se pueden dividir, por lo tanto las mantengo. Centímetros sobre segundos. Y que es unidad de la velocidad, que está también en mi gráfico, ¿no? Centímetros sobre segundo. Así puedo comprobar que el resultado está correctamente realizado. Vamos a un segundo ejemplo 2. Tenemos prácticamente otra consulta. Dice, ¿cuál será el tiempo? Vamos a colocar nuevamente nuestras unidades con nuestros datos que nos están proporcionando. Entonces, los datos que tengo, inicialmente la incógnita, el tiempo, ¿no? De un automóvil dice que se mueve con una velocidad. La velocidad del automóvil son 12 pies sobre segundo. Una distancia de 0.7 kilómetros. La distancia X nuevamente es 0.7 kilómetros. Y nos pide trabajar en el sistema CGS. Entonces acá mantengo CGS. Listo. Vuelvo a identificar el sistema CGS. Es este, ¿no? Debo observar ahora mis valores con sus unidades. Si quisiera hacerlo en este valor acá, fíjense, necesito entonces transformar. Debo transformar la distancia a centímetros y la velocidad a centímetros sobre segundo. Empezamos con la distancia entonces. Estamos con la distancia que nos dice 0.7 kilómetros, que es el mismo valor del anterior ejercicio, pero vamos a recordar nuevamente. Yo sé que 1 kilómetro tiene 1000 metros, ¿no? Con estos 1000 metros prácticamente puedo ya convertir de metros. Yo sé que 1 metro tiene 100 centímetros. Y puedo eliminar ahora sí unidades, kilómetros y metros. Me queda nuevamente, vamos a ir a la calculadora en este aspecto. Fíjense, voy a mi calculadora, coloco fracción en el numerador 0.7 por 1000 por 100. Esto dividido entre 1 por 1. Y me sale nuevamente 70.000. 70.000 centímetros. Entonces, esto refiriéndonos a distancia. La distancia es 70.000. Seguimos. Vamos a hallar ahora la velocidad. La velocidad era 12 pies sobre segundo. Entonces yo necesito convertir esta velocidad a centímetros por segundo. Se observó acá, el numerador es el que voy a cambiar. El denominador se queda así porque estaría coincidiendo con segundos que me pide en mi tablita, ¿no? Entonces voy al factor de conversión. Si en el numerador está pie, en el denominador debería estar también pie para poder eliminarlo. Entonces voy a hacer esto. Fíjense, tengo el factor de conversión de un pie, que equivale a 30,48 centímetros. De donde puedo eliminar directamente pies y me queda el valor. Acá vamos a aclarar, fíjense, 12 por 30,48 centímetros entre 1. ¿Y qué unidad me queda en el denominador? Es esta, segundos. Listo, voy a mi calculadora. Fíjense, estoy con la raya de fracción. 12 por 30.48 dividido entre igual a 365,76. La velocidad entonces es 365,76 unidades centímetros
sobre segundo. Una vez teniendo este valor, que lo hemos comprobado, 365,76, puedo identificar dónde voy a poder reemplazar para hallar el tiempo. Acá no, porque es velocidad, acá tampoco, acá sí. Entonces el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Reemplazo esa ecuación que me dice tiempo es igual a distancia sobre velocidad. El tiempo va a ser igual. La distancia es 70.000 centímetros. Y la velocidad es 365,76. Las unidades de la velocidad, centímetros sobre segundo. Voy a hacer nuevamente lo mismo que habíamos notado allá, ¿no? Voy a ir en este momento a mi calculadora. Voy a recorrer hasta acá. Fíjense, raya de fracción. En el numerador tengo 70.000. En el denominador tengo 365,76 igual. Me sale 191,380. 191,382. Y ahora voy a hacer énfasis a las unidades. Antes de completar las unidades debo tomar en cuenta principios de fracciones. Puedo determinar, fíjense acá, recordando, voy a poner operaciones auxiliares. Solamente las unidades. Fíjense, centímetros en el numerador y en el denominador es centímetros sobre segundo. Este centímetros que está en la parte superior se supone que está sobre 1. Y lo que yo puedo hacer es multiplicar extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Para poder identificar cómo me queda la nueva ecuación y cómo puedo eliminar. En extremos con extremos, entonces vendría a ser centímetros por segundo. Centímetros por segundo en el numerador. Y medios por medios, 1 por centímetro. 1 que no tiene ningún valor que cambia la ecuación. Y centímetros. ¿De dónde puedo eliminar centímetros y centímetros? Y me queda finalmente segundos, ¿sí? Acá entonces puedo colocar segundos como unidad. Listo. Otra manera también que puedo tomar en cuenta es convirtiendo todo o llevando todo como una división de fracciones. Es decir, centímetro estaba en un lado dividido entre centímetros sobre segundo. Listo. Nuevamente acá coloco sobre 1 que no se escribe o que se sobreentiende, ¿no? Me decía la relación de división de fracciones que prácticamente debería eliminar numerador con numerador o denominador con denominador, siempre y cuando sean las mismas unidades o valores, ¿no? En este caso podría ser esa eliminación. Sin embargo, si no se pudiera, entonces debía multiplicar en cruz. Este con este y este con este. Vamos a hacerlo así. Centímetros por segundo me queda en el numerador centímetros por segundo. Y en el denominador, ya que estoy multiplicando en cruz, 1 por centímetros. Que es prácticamente lo mismo que habíamos identificado en el paso anterior. De donde elimino centímetros y centímetros y me queda finalmente segundos. Es importante, jóvenes, tomar en cuenta las unidades, porque estas van a dar veracidad al resultado final. Nuevamente el tiempo en segundos, como me indica acá la unidad de tiempo en el sistema Segès. Hasta ahí estaría resuelto el ejercicio 2. Listo, vamos a continuar con el ejercicio número 3. En este ejercicio número 3 ya tenemos un factor interpretativo de cada una de las variables que van a intervenir en este ejercicio. Vamos a leer entonces prácticamente el enunciado que nos indica que Patricia y Juan, alumnos de cuarto año, viven en la calle Cepita y se dirigen hacia un centro educativo. Acá está
prácticamente el domicilio y acá el centro educativo, ¿no? Se demoran, dice, 2 minutos de recorrido. Entonces vamos a colocar nuevamente los datos. Estamos acá en minutos de tiempo recorriendo una distancia de acuerdo al gráfico. Dice, ¿cuál es el valor de la velocidad al llegar a la institución educativa? Dice, entonces la distancia nosotros debemos referir al gráfico de relación. Si observamos nuestro gráfico, existen condiciones diversas que podemos tomar en cuenta. Entonces, tampoco me da un sistema de unidades respectivo. No me dice si vamos a trabajar en el sistema inglés, CGS o MKS. En estos casos, cuando no me da el valor o el sistema de referencia, voy a utilizar el sistema internacional, o sea, el sistema MKS. Siempre aclarando este punto, ¿no? ¿Cómo voy a hallar la distancia del gráfico de los hechos? Entonces, fíjense, estos muchachos, no sabemos cuál va a ser específicamente su trayectoria, pero determinamos que es rectilínea, entonces van a seguir este desplazamiento hasta llegar al punto final. Entonces, nosotros del gráfico podemos determinar que la distancia X, distancia total, va a ser igual a la suma de las distancias parciales, la distancia 1 más la distancia 2 y más la distancia 3. Algo que quiero aclarar también, el hecho de que estos jóvenes se muevan en una condición más o menos en L, no significa que tengan un nivel de referencia diferente. No, porque ellos están moviéndose todavía a través del suelo. Existen cuadras que son más o menos en esta forma, que tienen condiciones de movimiento así, ¿no? Son rectangulares y nosotros tenemos que dar la vuelta a la cuadra para poder llegar a otro lugar. Pero seguimos en el nivel del suelo. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar. Distancia total va a ser igual. Distancia 1, le voy a llamar a esta distancia 1. Distancia 2 a esta y finalmente esta distancia 3. Listo, la distancia total por lo tanto va a ser igual a la distancia 1, 100 metros. La distancia 2, 60 metros. Y la distancia 3 que está acá, 80 metros. Por lo tanto, la distancia total recorrida va a ser la suma de estas. Vamos a la calculadora, es una operación básica, pero vamos a colocar 100 más 60 más 80. Total tenemos 240 metros. 240 metros entonces de distancia recorrida. Acá estoy manteniendo el sistema de referencia internacional, MKS, no hay problema. Pero si observo para el tiempo está en otra unidad, me dice 2 minutos. Por lo tanto, debo convertir a segundos. Yo sé entonces que 1 minuto tiene 60 segundos, ¿no? ¿De dónde puedo eliminar minutos y minutos? Voy a mi cálculo, 2 por 60, todo esto en segundos, dividido entre 1. Vamos a nuestra calculadora para verificar. Yo sé directamente que es 2 por 60, 120, pero por situación de comprobación mantenemos acá. Entonces el tiempo es igual a 120 segundos. Ya tengo el tiempo y tengo la distancia. Por lo tanto, puedo hallar la velocidad. Acá ya me está dando la ecuación, entonces lo único que yo voy a hacer es reemplazar estos valores. Por lo tanto, la velocidad yo sé que es igual a distancia sobre tiempo y reemplazo estos valores. Distancia es 240 metros dividido entre el tiempo que son 120 segundos. Velocidad. 240 entre 120 es prácticamente 2. ¿Qué unidades? Metros dividido entre segundos prácticamente no tiene solución, por lo tanto mantengo estas unidades. La unidad vendría a ser 2 metros por segundo. Repetimos, hemos dividido 240 entre 120 y como no se puede dividir metros sobre segundo, se mantiene esta unidad. Este es el resultado final que coincide con el resultado que nos plantea.
Listo, ahí quedamos el ejercicio. Ver ahora el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 nos dice que María se encuentra en la iglesia San Jerónimo y se dirige hacia la glorieta de Hilo. Con una velocidad de 3 metros por segundo, nuestra velocidad entonces es dato. Estamos acá. Sabiendo que el espacio es el que se presenta y representa en el gráfico, ¿qué tiempo demora? Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a identificar el desplazamiento de María, ¿no? Vuelvo a indicarles nuevamente que en este caso el desplazamiento estaría en línea recta porque sigue el suelo, ¿no? Entonces estamos acá, le voy a llamar D1, esto, que vendría a ser D2, y finalmente esto que sería D3. Listo, entonces yo voy a del gráfico generar una ecuación. Coloco entonces del gráfico. La distancia total es igual a distancia 1 más distancia 2 más distancia 3. Reemplazo los valores. Distancia 1 son 50 metros. Distancia 2 tengo 200 metros. Distancia 3, 80 metros. Sumo. Voy a mi calculadora, fíjense, voy a tomar en cuenta 50 más 200 más 80. 330 metros. 330 metros de distancia total que ha recorrido María en un tiempo que voy a determinar ahora, pero la velocidad era 3 metros por segundo. Entonces, la ecuación que mantengo acá es velocidad igual a distancia sobre tiempo. La velocidad ya es dato, tengo este valor, tengo el valor de la distancia y necesito hallar el tiempo, ¿no? Acá, esto debo despejar, entonces voy a despejar lo que estaba dividiendo, va a pasar a multiplicar. Velocidad por el tiempo es igual a distancia. Y voy a despejar tiempo, ¿no? Distancia sobre velocidad. Tiempo es igual a distancia, voy a reemplazar 330 metros. La velocidad es prácticamente 3 metros sobre segundo. Divido. Voy a hallar entonces esta división 330 entre 3. Voy a tener aproximadamente 110 la unidad segundos. ¿Sí? ¿De dónde sale este valor? Vamos a determinar. Fíjense, nuevamente, metros sobre 1, metro sobre segundo. Listo, ¿no? Extremos con extremos y medios con medios. Voy a multiplicar entonces. Metro por segundo vendría a estar en el numerador, ¿sí? Y abajo 1 por metro. Puedo determinar metro. Y finalmente me queda segundo, que es el valor final. Hasta allí tendríamos resuelto el ejercicio número